Bienvenidos a un nuevo episodio de Clave Dólar. Si estás pensando en montar un negocio o quieres entender de verdad cómo funciona desde dentro, estás en el lugar adecuado. Hoy vamos a ver cuánto cuesta montar un box de CrossFit, cuánto se puede facturar, cuánto te queda realmente y todo lo que no se ve desde fuera. Porque no, facturar miles de euros al mes no significa que te estés forrando. Veremos lo duro que fue para Fabio tomar el rol de CEO, lo que le costó subir los precios tras 2 años de funcionamiento y qué opina sobre los clientes y los impuestos. Si quieres ver cómo desgranamos este negocio, quédate porque empezamos. Bueno, Fabio, bienvenido a Clave Dólar. Hoy estamos aquí en Ferox Training Lab. Cuéntanos, eres nutricionista deportivo, tienes 2 boxes y la gente así a priori se pensará que estás montado en el dólar, pero cuéntanos la realidad que hay detrás de este negocio. Bueno, pues gracias a ti por la oportunidad y bueno, para echarte un cable con tu emprendimiento, que esto creo que va de eso, y por si a alguien le puede ayudar lo que pueda contar. Sí, o sea, yo soy Nutri, pero luego también tengo, digamos, este otro negocio que son 2 boxes, digamos, enfocados más hacia el CrossFit, hacia Aerox, entrenamiento funcional. Y entonces, digamos que combino estas dos modalidades y lo del montar en el dólar, pues no es tanto. O sea, obviamente al ser una empresa como cualquier otra, tiene que ser rentable, porque si no, pues tienes que cerrar, pero lo de que te dé mucho dinero va a ser que no. Ok, ¿cuánto dirías que así en global luego matizaremos, pero cuánto facturas al mes con todos tus negocios? Pues no lo he calculado, la verdad. Con todos los negocios, al año, Sí, o al mes, lo al que... mes, facturación, ¿no? Sí, facturación. Pues de facturación sería, pues no sé, la parte de Nutri a lo mejor son 10-12 mil. Enhorabuena, ahora matizaremos porque luego sabemos que luego todo el negocio, la facturación puede ser 1 millón de euros y luego que te queden 10. Con impuestos, estas cosas. Correcto, que también hablaremos y nada, ahora matizamos. Ahora cuéntanos para ponernos un poco en contexto cuáles son esas verticales de negocio que ya me está comentando fuera de cámaras que tienes, pero para que la gente te conozca, cuáles son esas verticales. Vale, pues, o sea, por un lado, es decir, o sea, yo me gusta ser claro y honesto, o sea, yo soy nutricionista, mi formación es esa, y llevo, pues ahora en octubre de este año 2026, hago 10 años ya como Nutri, pasando consulta, ¿vale? Entonces Ok. mi trabajo principal es pasar consulta tanto en uno de mis boxes de forma presencial y luego, bueno, lo contaré ahora, pero yo tengo un equipo, ¿vale? Entonces estamos ahora mismo en 10, creo que son 16 boxes, 15 o 16, la verdad que no lo sé. Entonces, boxes y clínicas, lo que pasa es que la gran mayoría son boxes y creo que estamos solo en una o 2 clínicas, Ok. clínicas de fisio, etcétera, ¿vale? Ujú. Entonces, digamos que yo paso consulta en alguno de estos centros de forma presencial y luego parte de mi equipo también pasa consulta presencial en estos centros. También llevamos consulta online, por ahora poco, por dar un porcentaje, pues no sé, llevaremos actualmente pues un 80-85% presencial, el resto online. Y ese es como pues mi día a día, ¿vale? Yo de lunes a viernes me voy moviendo, aprovecho, digamos, la ubicación de esos boxes, esos gimnasios, esos centros. Entonces yo y parte de mi equipo nos vamos moviendo ahí, entonces vamos dando citas, digamos, en esos centros. Y ese es como mis ingresos como principales, por decirlo Ok. de alguna forma, en cuanto a mí, Ujú. ¿vale? Y luego la otra paralela serían los 2 centros deportivos, que son estos, que uno es CrossFit Ferox, que le enfocamos, que es el otro box, que está enfocado hacia únicamente CrossFit, Ok. ¿vale? También tenemos clases como halterofilia, entrenamiento funcional y demás, pero principalmente es eso. Y luego este que es el nuevo, que lo abrimos en junio del año pasado, 2025, porque se nos quedó, por suerte, pequeño el otro box. ¿Cuándo abristeis el otro? O sea, El ¿qué otro, diferencia el de otro tiempo? fue pues en 3 años más o menos. El otro abrimos en septiembre de 2022. O Ujú. sea, este septiembre hacemos 4 años. Ok. Y este está más enfocado, bueno, con el tirón que está viendo actualmente con el tema de Aerox y entrenamiento híbrido. Nos hemos afiliado a Aerox también y aquí hacemos ese tipo de entrenamientos y luego también pues, clases complementarias. Ujú. Aquí para, bueno, para el que no conozca, explícanos un poco
el tema de que si tú quieres, sobre todo, poner el nombre tanto CrossFit como Airos, te tienes que afiliar a la marca, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo funciona y cómo... Sí, o sea, a ver, no es que tengas que, o sea, es decir, si tú quieres usar el nombre, al final es una marca registrada, Ok. ¿vale? Entonces, legalmente, si tú quieres en tu página web, en tus redes sociales, quieres hacer unas camisetas, etcétera, o usar, digamos, una publicidad o un marketing con esto, y usar la palabra CrossFit o la palabra Airox, tienes que pagar una afiliación, ¿vale? En CrossFit actualmente se pagan, son 4.000, casi 5.000 euros al año, ¿vale? Y en Airox ahora mismo sé que son unos 1.300 al año o algo así, ¿vale? Ok. Entonces, esto ya, aquí hay muchos dilemas como emprendedor o, bueno, hay muchas opiniones, digamos, ¿no? Entonces, ya depende si tú te quieres no casar, ¿vale? Pero a lo mejor aprovechar un poco el tirón, digamos, de esa marca, ¿vale? Para intentar, pues, captar más clientes, darte un poco más de autoridad, etcétera. Entonces, eso ya es un tema de que tienes que sopesar como emprendedor o como empresario de, vale, este dinero invertido en eso, esos, no sé, 5.000 euros al año, ¿me compensa o no? Tienes que hacer, pues, métricas o valorar de alguna forma si me compensa o no, ese coste de oportunidad, digamos, esos 5.000 euros, pues a lo mejor si hago una campaña de marketing o lo dedico a otros recursos, pues a lo mejor me puede venir bien. Entonces, nosotros, por ahora, digamos que nos compensa, aunque todavía tenemos dudas, ¿vale? Pero nos sigue compensando porque, por un lado, o sea, es decir, como siempre digo, la gente que hace CrossFit, tú dices que haces CrossFit, no dices que haces cross-training. ¿Sí? Eso es cierto, en plan, voy a CrossFit. Claro, no dices, voy a hacer cross-training o entrenamiento, o sea, es más, hago CrossFit, ¿no? Porque es una marca que ya está instaurada pues hace mucho tiempo, entonces esa vía de entrada, digamos que la vemos como potente y luego también nosotros, algo que nos ha funcionado mucho y es nuestro, no sé si nuestro producto estrella, ¿vale? Pero tenemos muchas altas todos los meses por esa vía, nosotros, a diferencia de otros boxes, tenemos un curso de iniciación a CrossFit. Ok. ¿Vale? Es decir, normalmente en un box, si yo quiero hacer CrossFit, me meto en el box y te meten en una clase al uso, normal, con otras personas, ¿no? Digamos, pues con otras personas que llevarán más años o tendrán más o menos nivel, ¿no? Entonces, yo no digo que sea mejor o peor. Nuestro filtro un poco es, oye, o sea, las barreras que vemos con la gente que le da miedo a hacer CrossFit es justamente por eso, porque tienen creencias o sesgos de creo que es lesivo, no es para mí, me da vergüenza porque hay gente que sabe hacer cosas y yo no, pues eso, entonces al final... Sí, eso es realmente desde fuera, o sea, yo que he practicado CrossFit varios años, creo que es una barrera de entrada para la gente normal, es decir, pues lo que tú dices, se plantean todo eso y creo que es un acierto por vuestra parte que se le dé ese curso de iniciación o tal, porque además, ahora lo hablaremos también, la diferencia que hay de CrossFit a Airos es que Airos ha quitado todos los movimientos, Complejos. eso te iba a decir, potencialmente lesivos, pero no, te Sí, matizo, sí. potencialmente lesivos porque son complejos, entonces Sí. si lo haces mal es cuando te lesionas, como Sí. cualquier otra cosa. Sí, sí. Y yo creo que personalmente el Airos está teniendo tanto tirón porque al final cualquier persona sin esa iniciación puede hacerlo tranquilamente, ¿no? Sí, o sea, a ver, podrías usar también un curso, o sea, también es un tema, parte es marketing, ¿no? O sea, puedes usar ese curso como atraer a la gente. O sea, al final, a ver, cualquier cliente yo creo que lo que busca, sobre todo el perfil que nosotros intentamos atraer, que es nuestro nicho, son personas que no han entrenado nunca este tipo de deportes y se quieren iniciar a ello. Entonces es como les formamos, digamos, por decirlo de alguna Sí. forma, ¿no? Entonces, podrías usar también un curso de iniciación a Irox, porque yo cojo y te doy unas cuantas clases. Por ejemplo, o sea, nuestro curso de iniciación a CrossFit, que le llamamos On-Ramp, son 8 clases, ¿vale? Obviamente en 8 clases no vas a aprender CrossFit. Puedes llevar muchos años como tú o como yo Sí. y aún así hay cosas que Sí, no, sí, que no sí. salen, ¿vale? O que pulir. Entonces, simplemente es como para quitar un poco el miedo, entonces es darle seguridad a esa persona. Es como, mira, tú vas a empezar con más personas que no han empezado nunca, que no es que sea una clase que ya lleva, que hay distintos niveles, sino que todos empezáis en el mismo nivel. Unos podrán tener mejor condición física, menos, más fuerza, menos fuerza, pero todos empezáis de cero, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, eso
a la persona le da seguridad y luego también son grupos reducidos. Entonces nosotros aquí máximo 8 personas y suelen ser menos, suelen ser hasta 6, pero ponemos el límite en esas 8. Entonces ya le estás diciendo de, oye, voy a estar atento contigo, no son una clase con 16, 20 o 30 personas, que nosotros igualmente, nuestro límite máximo suelen ser 14, 15, 16 como muchísimo, ¿vale? Suelen ser más 14. Entonces, ya lo que nosotros intentamos ofrecer es un buen servicio y una personalización dentro de lo posible, no es un entrenamiento 1 a 1, pero bueno, una atención, un buen servicio, etc. Entonces, ese, digamos, miedo, vergüenza, etcétera, se les va yendo y en esas 8 clases, digamos que van perdiendo pues ese miedo, se van sintiendo más confiados, etcétera, que luego obviamente tienes que dirigirles un poco porque muchas veces, alguna vez nos ha pasado que no se sienten como con la capacidad de luego irse a una clase normal. Entonces tienes que ir conduciéndoles un poquito. Un trabajo de psicología también. Sí. Claro. O sea, en alguna ocasión creo que han sido 2, 3, 4 personas, ¿vale? Que sí que o sea, a lo mejor venían un poco mal de condición física o de coordinación y demás, y les hemos dicho, oye, repite el curso, ¿vale? O a ver, que no te vamos a obligar, pero sí tal. Pero bueno, pero que no suele ser como normal. Entonces, tenemos que ir guiándoles, como tú dices, como mentalmente, psicológicamente, para que, oye, da el paso porque no pasa nada, esto es como una clase normal, solo que aquí es más reducida, etcétera. Ya está. Perfecto. Entonces, estábamos en el punto de ver las vertientes de negocio. Nos has comentado la Nutri, Sí. nos has comentado box de CrossFit, nos has comentado box más enfocado al entrenamiento funcional barra aeros, ¿no? Que sería este. ¿Y algo más o hasta ahí, de momento? No, o sea, a nivel negocio, solo eso. Luego yo como particular, yo como Fabio, pues invierto en algunas cosas, pero hago aparte, digamos. Pero lo que es ya emprendimiento y negocio como tal, nada más. Vale, eso luego lo tocaremos, que a mí personalmente me interesa, que también me gusta mucho ese mundillo. Vale, pues cuéntanos, a la hora de abrir el tema del box, sobre todo, ¿cuánto capital necesitaste para abrir ese box y en qué se fueron las diferentes partidas? Vale. A ver, nuestro caso, ¿vale? Nuestro caso en el primer box, el 2022, nosotros, o sea, el cálculo exacto no lo sé bien, ¿vale? O sea, te puedo decir algo aproximado. Nosotros pedimos, yo tengo un socio, ¿vale? Entonces hicimos una empresa y a través de la empresa pedimos un préstamo. Sí, y luego mi socio y yo, para crear la formación de la empresa, pusimos 1.500 cada uno, porque Los para 3.000 son euros 3.000 de la euros formación de una de... SL y tal, ¿vale? Entonces, luego, no me acuerdo bien, sé que luego tuvimos que invertir algo más, que lo pusimos como de nuestra parte, pero no fue mucho más. Entonces, es poco, o sea, si lo comparas con otro box, es verdad que es un box pequeño, son 300 metros cuadrados. Nosotros hicimos muchas cosas, al principio pues pintamos nosotros, sí tuvimos que hacer obra porque era un local que era un antiguo supermercado Día. Qué guay. Y entonces estaba abandonado, creo que estuvo 5 o 6 años abandonado, entonces estaba reventado y tuvimos que obviamente hacer obras y que subcontratamos, digamos eso, pero intentamos como primer negocio, pues pintamos nosotros, el suelo lo pusimos nosotros, etcétera, ¿vale? Entonces luego hemos ido reinvirtiendo en ese box, pero la inversión inicial fue esa. Ahora que te veo coger el café, voy poniendo yo este. Sí, nada, sin problema. Que se vaya haciendo. Y ahora seguimos. Yo voy tomando este y luego el otro. Sí. ¿Qué se fue en reforma en material? Porque yo, por ejemplo, veo desde fuera que el material de deporte, para que no sepa, es súper caro, o eso ahora me dirás. Entonces, cuéntanos un poco, entiendo que también habría alguna pequeña partida de marketing o algo así, o redes sociales, cuéntanos. Vale, a ver, principalmente lo que más te va a llevar de ese presupuesto son las reformas, es decir, poner la puesta a punto, digamos, de ese box, ¿vale? Eso por un lado, y luego por otro lado, toda la compra del material, ¿sí? Entonces, la compra del material, nosotros hicimos un leasing, ¿vale? Porque es un truco, ¿vale? Digamos, porque como te lo puedes declarar como gasto,
Explícanos, para el que no lo entienda, que yo más o menos lo piloto, pero explícanos para el que nos esté escuchando y no sepa lo que es un leasing, explícanos en qué consiste. Es un alquiler, o sea, es decir, como se entiende mejor con un coche, ¿no? O sea, al final yo puedo tener bueno, eso realmente será un renting, pero bueno, es un alquiler con opción a compra, digamos, ¿no? Entonces yo estoy alquilando ese material, como puede ser un coche, y eso tiene pues una duración, ¿vale? Y luego hay una opción pues, de compra final que tú puedes cancelar ese préstamo, puedes terminar de pagar todo cuando tú quieras o digamos cuando acaba digamos, ese contrato que tienes o antes. ¿Y eso quién te lo financia? ¿La marca, o sea, la propia marca o el banco? El banco. Ok. O sea, tú le dices al banco, quiero comprar, me lo invento, 20.000 euros de material, financiamelo en este caso, Sí, sí. y como que vas pagando una cuota al mes y al final de ese periodo dices, pago lo que resta, ya es mío, pasa a ser de tu titularidad, ¿no? Sí, eso es. O sea, que eso es lo que se diferencia de un renting, para que la gente lo entienda. Que Sí, el renting nunca acaba siendo tuyo, el leasing sí acaba siendo tuyo sí, o siempre. sea, tienes la opción, digamos, para comprar y que sea tuyo, eso es. Ok. Sí, sí. Como te decía, o sea, es un truco porque al final con bueno, todos los impuestos que cualquier empresario o emprendedor paga, depende un poco del nicho, pero en general pagamos todos bastante, pues como es en teoría un alquiler, pues tú de ahí puedes desgravarte y puedes declarar como que es un material que yo estoy usando y ese IVA te lo puedes desgravar. Entonces, bueno, pues eso, estás como recuperando un poco esa inversión. Pero mira, justo así este año, ¿vale? Porque claro, a final de año pues viene el impuesto de sociedades, ¿no? Entonces que te clavan un poquito. Entonces, en función de cómo haya ido ese año, mi socio y yo pues siempre tenemos, bueno, tenemos reuniones todos los meses, hacemos como reports, como informes y demás, pero obviamente a final de año más. Entonces, ahí valoramos y entonces si queda un beneficio, que normalmente suele quedar, para no tener que pagar tanto en ese impuesto, pues puedes, que no digo que sea mejor o peor, depende de cada negocio, etcétera, ¿vale? Pero nosotros preferimos, antes que, digamos, hacer una repartición de dividendos, que que es lícito, preferimos reinvertir en el negocio e ir cancelando estas cosas, declararlo como gasto, para que no te cobren como tantos impuestos luego por esa vía y luego vas dejando menos, digamos, gastos o importes mensuales que te van dejando un poquito más libre. Ok, perfecto. Y luego dentro de, porque ahora nos comentabas antes de grabar que, por ejemplo, un local como este necesitan meter extractores, necesitan meter aire acondicionado, etcétera. Eso, dentro de la reforma, ¿cuál es la mayor partida? Fontanería, entiendo que tuvisteis que hacer porque tendréis que tener vestuarios. ¿Cuál es ese mayor gasto dentro de la reforma? ¿Dónde se va el dinero? A ver, donde más se va es en toda la obra. Si lo ponemos por partidas, la electricidad es. O sea, si tienes que hacer. Claro, es que no es lo mismo montar un local desde cero, que por ejemplo, también estaba reventado. También estuvo 9 años cerrado y también tuvimos que hacerlo como de cero, ¿vale? Entonces, la electricidad había que hacerla otra vez, etcétera. Entonces, la electricidad de un local así te vale 5.000, 6.000 euros. Solo eso, ¿vale? Entonces, eso es donde más se suele ir. Después, si hay que hacer obra, por ejemplo, nosotros allí, que los vestuarios están allí, a ver, obviamente pues es pladur, no es un tal, no sé qué, pero bueno, toda esa parte de acondicionar, digamos, ese local, pues también se va bastante. Y luego, pues el material que uses depende un poco, pero pues no sé, por lo menos 15, 20.000 euros se te va ahí también. Ok. Y luego con todos estos gastos, ¿cuándo vosotros tenéis calculados cuando llegáis al break-even? Es decir, cuando recuperáis toda esa inversión y a partir de ahí, por así decirlo, ya sería todo beneficio. O sea, Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, tú tienes una hoja de ruta, digamos. Entonces, pero bueno, mientras se puedan ir pagando las cosas con el propio negocio, va bien. Ahora, que te da más margen o menos, pues bueno, mejor. Ya pues vas optimizando cosas, ¿no? Pero sí, o sea, a ver, nosotros, a ver, por suerte, bueno, y por trabajo entiendo, pero, o sea, nosotros en el primer box, al segundo o tercer mes ya estábamos cubriendo gastos y con un pequeño beneficio. ok. ¿Vale? O sea que, pero porque hicimos un trabajo previo, eso ya lo aprendí hace tiempo, entonces antes, digamos, de abrir, ya fuimos haciendo algo de publicidad, algo de marketing, etcétera. Entonces creo que tuvimos 100, ciento y pico socios, clientes, antes de abrir. Ok.
¿vale? Entonces ahí ya te da una estabilidad, tú vas haciendo, digamos, ese trabajo previo y como te digo, o sea, cubrir gastos, no digo que sea fácil, porque depende, hay un negocio que puede durar un poco más, un poco menos, pero sí, todo eso sí que lo tenemos más o menos calculado, sí. Y eso, o sea, ¿tenéis calculado de voy a tardar en amortizar esta inversión 2, 3, 5 años, 7? ¿Me lo Sí, invento? sí. ¿Cuánto sería? Claro, depende, porque en principio te puede ir... O sea, a ver, sobre todo lo importante es buscar ciertos patrones, ¿vale? Sobre todo en un negocio como este, hay, hay meses que vas a facturar menos y meses que más. Entonces, normalmente hay un ciclo, digamos, que se repite, ¿no? Entonces, Pero, ¿tú dirías que este negocio es estacional? O sea, el negocio de entrenamiento, pues llamémoslo así. a ver, no sé si llega a ser estacional, o sea, porque siempre tú tienes que tener siempre un mínimo de clientes para que pueda funcionar, pero si va con la Nutri pasa igual, y además que se correlaciona mucho. O sea, siempre hay meses pico, pues lo típico, enero, febrero, marzo, antes de verano, en verano, julio, agosto baja y luego en septiembre otra vez hay otro pico, etcétera. Entonces, digamos que eso lo tienes en cuenta. Lo importante yo creo es ver más o menos un patrón, es decir, tú cuando ya haces un primer año y lo intentas replicar el segundo año, vas viendo como esos patrones y por tanto la hoja de ruta, digamos que la brújula apunta más al norte. Tú tienes más o menos, teóricamente, dices, pues mira, si tengo estos clientes, haces una proyección al futuro, ¿no? Y dices, vale, si tengo estos clientes, pues aquí lo voy a amortizar en 3 años, en 2, en 4, en 7, etcétera, ¿vale? Pero claro, todo depende también de si el patrón ese que tú esperas se repite y nosotros, por suerte, hemos ido increciendo. O sea, es decir, que a lo mejor dices, vale, lo recupero en 5 años, vale, pero es que a lo mejor eso se va Sí, acortando un va poco disminuyendo por vuestro éxito. porque tal, pero o no, porque luego nosotros, por ejemplo, lo que, bueno, clientes nuestros pues no saben y demás, pero nosotros, o sea, mi socio y yo, hemos empezado a cobrar una pequeña nómina a partir de este año. O sea, hemos estado Todos casi estos 3 años. años sin cobrar. Ok. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, por suerte, yo tengo mi trabajo, la parte de Nutri, mi socio es ingeniero y tiene pues, su trabajo, entonces no necesitamos, digamos, de un sueldo para eso. Entonces, por eso hemos podido avanzar rápido y para nosotros pues lo más importante es esa reinversión al negocio y reinversión en el staff, o sea, en tus entrenadores y en tal. O sea, hemos subido el sueldo ya unas cuantas veces y porque queremos, o sea, si quieres retener talento, pues tienen que estar Sí, en unas buenas condiciones. a la hora de montar un negocio, tanto la captación como la retención de ese talento es de lo más difícil, ¿no? Entiendo el trato con ese capital humano, por así decirlo, ¿no? Sí, a ver, o sea, es muy importante, no digo que sea lo más importante, porque creo que nadie es imprescindible, ¿eh? Pero sí que, obviamente, los clientes de los centros, de los boxes, al final su día a día y su trato personal son con los entrenadores, o sea, el vínculo lo hacen con ellos. Yo intento estar lo máximo posible aquí, o sea, presente, digamos, ¿no? Pero esto, bueno, o sea, a mí me ven como el dueño, no me ven como el que le da clase, aunque a veces puedo dar alguna clase, pero no es mi trabajo. Es decir, yo no tengo aquí un horario fijo de doy clase estos días y demás, ¿no? Entonces, a mi socio y a mí nos ven como con otra mirada, digamos, Sí. ¿no? O sea, nos ven como los dueños y entonces no hay un vínculo tan fuerte, digamos, como con el entrenador o con la entrenadora. Entonces, es importante, ya no tanto la formación, que obviamente tiene que haber una formación mínima como entrenador, sino es más pues esa actitud, la aptitud, ese don de gentes, esa cercanía, esa empatía, estar atento, esa vocación que te Claro, guste pero también. a lo que voy es, ahora mismo me estás diciendo un mogollón de características de alguien que entiendo que en el mercado laboral no será fácil encontrar a esa persona que te sirva, que cumpla todos esos requisitos que tú como fundador del negocio buscas en un trabajador para ti. Y luego la pregunta es, ¿cómo retienes ese talento? ¿Cómo haces que esa persona, a la vez que a ti te sirve, pero que ya esté cómoda contigo, con tu modo de trabajar y quiera seguir a lo largo del tiempo? Porque a día de hoy hay mucha competencia.
Sí. Y tiene un abanico muy grande donde elegir. O sea, por un lado, como tú dices... Perdón por cortarte, te voy sirviendo el café. Sí, tranqui, tranqui. O sea, como tú dices, o sea, por un lado, o sea, es difícil encontrar talento o gente que quiera trabajar bien en este nicho. O sea, Sí. es complicado. Eso por un lado. Y luego, por otro, el principal factor que va a hacer que un entrenador, que tenga talento o no, se quede contigo, o sea, Te es... gusta con leche, ¿no? Sí, un pelín, Tú un me dices. chorrito de nada. Ahí, vale, listo, gracias, tío. O sea, es su contrato, o sea, es lo que gane. O sea, si tú das algo muy precario, pues obviamente o no se van a quedar mucho tiempo o directamente no vienen y demás, ¿no? Entonces, que nos ha pasado alguna vez, o sea, cuando abrimos el primer gimnasio, incluimos, digamos, a 2 entrenadores, a una chica que se llama Blanca y a otro chico que se llama David, ¿vale? Siguen con nosotros, llevan casi 4 años con nosotros y eso creo que indica algo positivo. Eso siempre es buena señal, claro. ¿Vale? Entonces, al principio obviamente, pues, oye, estás más limitado, puedes ofrecer pues lo que puedes ofrecer, etcétera. Entonces es más que ellos crean en el proyecto, que también estén a gusto y que les trates bien, pero obviamente luego en todo este impasse de tiempo o sea, ellos tienen que ver también que se sienten valorados, etcétera. Por eso digo que hemos ido subiendo el sueldo y demás y también dando algo más de horas. ¿Cuál es el problema? Sobre todo en este tipo de negocio como un box de CrossFit o un sitio de entrenamiento, pues que las horas son las que son, ¿vale? Es decir, hay tantas clases, yo no me puedo sacar debajo de las piedras horas de clase porque sí, ¿vale? Entonces, cuando hemos ido creciendo, nos pasó en el otro, y aquí también nos ha pasado, que claro, Blanca y David son como los pilares, ¿vale? Ellos obviamente, porque se han merecido, pues son los que se mantienen, tienen más horas, ¿vale? Pero claro, si yo luego quiero abrir otro horario, a lo mejor por la mañana o a mediodía, y ellos no pueden, porque si no estarían día y noche aquí, ¿vale? Que de hecho el pobre David hubo una temporada que tuvo que echar más horas porque él quiso, o sea, no estaba explotado. No estabas ahí tú con el látigo, claro, ¿no? pero no, además a él obviamente pues le venía bien, pero obviamente eso no se puede mantener mucho en el tiempo, ¿vale? Entonces tienes que contar porque si no se quema, se agota, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, ahí es donde tú tienes que ir, vale, pues hace falta un tercer entrenador, una tercera persona, pero claro, no le puedes dar una jornada completa o a lo mejor o media jornada o incluso algo menos. ¿Por qué? Porque no tienes horas y tampoco le puedes dar X tareas ni tareas que son nuestras, que es mía o de mi socio, ¿no? Entonces ahí es donde nos ha pasado con dos o tres entrenadores que hoy estábamos a gusto con ellos, pero como no eran horas suficientes ni ganaban por lo suficiente, pues se nos han ido, como es lógico. Es que yo, cuando me lo decían, digo, si es que te entiendo, o sea, Claro. si es que no, pero es que no tengo la capacidad ahora mismo para darte más, no te puedo pagar por hacer nada. Claro. Entonces, a veces se da esa casuística y entonces tienes que ir viendo cómo hacerlo. Ok. Y retomando el tema de antes, ya para dejarlo cerrado, el tema de negocio aquí en los dos boss, ¿y cuánto, en un negocio como este, cuánto es el margen a final de mes o a final de año? ¿Con qué margen? Pues también depende. Depende de tus gastos que tengas, depende del alquiler. O sea, lo que más condiciona son nóminas, alquiler del local o de los locales, leasings, préstamos y demás, y otros gastos añadidos que puedas tener. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos querido delegar la parte de la limpieza. Por ejemplo, esto es, pues puede entrar en controversia o no, pero muchos boxes obligan, o sea, parte del trabajo del entrenador es limpiar. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque, o sea, no porque sea menos, digamos, o sea, porque Sí, esté por debajo un trabajo de... menos digno. Eso, justo. Sí. O sea, no por eso, sino porque el entrenador no se ha formado para eso. O sea, al final te lo va a hacer mal, rápido, y le estás pagando algo que no va a quedar bien, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos subcontratado, digamos, ese servicio y entonces eso también es un gasto añadido, etc. Entonces, todo esto, como te digo, depende mucho. Nosotros ahora mismo no sé, o sea, sinceramente no sé cómo estamos, pero claro, si tú... Al final, a ver, lo que hay que entender es que en un negocio presencial como es este,
tú tienes, o sea, no se puede llegar a escalar, o sea, es decir, tú tienes una capacidad máxima de volumen de gente y de clases que puedes dar, ¿sí? O sea, hay un tope, Sí. ¿vale? Entonces, ese tope será X, ¿vale? Entonces, si quieres escalar un negocio presencial, entonces, uno, o metes más volumen hasta la capacidad que puedas, dos, subes el precio. O sea, no puedes hacer. Entonces, y tienes que subir un precio a algo que sea coherente y que la gente obviamente te lo acepte, ¿vale? Pero sigue habiendo otro tope, ¿vale? Entonces, ahí habría que, pues, aunarlo, combinarlo, digamos, con otro tipo de servicio, por ejemplo, pues la nutrición dentro del box para que te pueda dar una barbaridad, pero algo más de margen. Colaboración con fisio o con quiropráctico, lo que sea. Puedes meter a un psicólogo. Puedes hacer talleres aparte, con que se paguen aparte, por ejemplo, y puede ser una vía extra, no va a ser mucho, pero es algo más. Sí, eso digamos que es como para aumentar el ticket medio para Sí. mejorar ese rendimiento del negocio, ¿no? Eso es. Entonces ahí ya te puedes subir algo más, pero tampoco va a ser una locura, como hemos dicho al principio. O sea, no, rico ni de coña te haces montando un box o un gimnasio. Que yo porque me gusta hacer esto y demás, pero que realmente si me pongo a mirar hacia atrás y demás, ahora mismo no compensa a nivel económico porque lleva mucho trabajo, mucha gestión de cosas y a nivel económico, pues a mí, o sea, pues no me compensa. Yo particularmente siempre he querido montar un box y es algo que creo que sé hacer porque tengo experiencia y bueno, y es algo que a nivel social o sea, tanto en la parte de Nutri como en esta, o sea, mi, no sé, propósito, estas cosas, digamos, que se dicen ahora, pero sí, ese propósito, mi fin, digamos, en mi vida es intentar ayudar a las personas a mejorar su salud en general, ¿vale? Entonces, por la vía de la Nutri y en este caso por la vía de, pues, del entrenamiento. Ok, y luego dentro de estos miles de gastos que me hablas, a nivel tanto emprendedor barra empresario, ¿cuál es el que más te jode pagar? Pues todos los impuestos. A ver, no todos. Obviamente sí creo que hay que pagar impuestos, ¿vale? Vivimos en sociedad y, oye, para que todos tengamos las mismas oportunidades, estoy súper a favor de eso, ¿eh? Pero no el infierno fiscal que cada vez va siendo peor. Entonces, creo que no corresponde y sobre todo ya no, o sea, ya no cuando te va bien, que también, ¿vale? Porque el porcentaje sube, sino es las trabas que te ponen al principio. O sea, al principio o sea, todo el mundo quiere cobrar, ¿vale? Para montar un negocio, cuando en principio creo que te tienen que echar un cable, ¿vale? Pues tienes que, sí pides un préstamo, está claro, pero te estás arriesgando, ¿no? Entonces, tú tienes que pagar eso y si no, pues si no lo pagas, pues lo pagas. O sea, al final tienes que cerrar, lo pagas tú. Entonces, no sé quién lo vi por ahí hace un tiempo, no sé quién lo dijo, pero claro, una Hacienda y estas cosas es como, vale, o sea, yo no te ayudo, ¿no? O sea, si te va mal es culpa tuya, ¿sí? Pero si te va bien, dame la mitad. Es como, Sí, sí, sí. o sea, solo te interesa, ¿no? O sea, si tú tienes un amigo, que no digo que sean, Sí, sí. no son amigos, ¿no? Pero que si tú tienes un amigo, pues no te haría eso, ¿no? Entonces Claro. al final oye, todas las barreras y todas las trabas que te ponen, pues porque al final para montar algo así te vienen no sé cuántas inspecciones. Lo que hemos hablado, el tema de la extracción. Por ejemplo, en este box nos han obligado a sellar, digamos, todas las ventanas por medio ambiente, porque como en principio pones música, aunque no seas una discoteca, ¿vale? Pero como pones música, tienes que sellarlo, te obligan a hacer como una entradilla, como un vestíbulo por el tema, como una discoteca igual, por el tema de la música. Entonces, medio ambiente viene a hacerte inspección y pagas no sé cuántos, el arquitecto también no sé qué. Entonces, al final es como, joder, ves que tienes que pagar como a todo el mundo para intentar crear un negocio y no ves ayuda por ningún lado. Ok, sí, yo personalmente, como te comentaba antes, me gustaría el día de mañana emprender y montar algún negocio propio. Yo pienso que a nivel país, o sea, creo que no se valora suficiente al empresario barra emprendedor. Es decir, pues tú nos estás comentando que ahora que tienes un equipo de nutricionistas y que tienes un equipo de entrenadores para el tema del box. Joder, gracias a ti se están generando, me lo invento, 10 empleos. Y yo creo que eso habría que darle valor, porque si no hubiera gente como tú,
no, esos 10 empleos no estarían y esas 10 personas no tendrían trabajo. Sí. Entonces, creo que por parte a nivel estatal se debería de fomentar un poco más el poder emprender y el poder montar negocios. No digo que te regalen las cosas, pero claro, lo que tú dices de las trabas, sobre todo, a mí desde fuera, visto desde fuera sin haberlo vivido, me parece un poco ilógico. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Si es que yo creo que hay que intentar fomentar más la creación o sea, de empresas porque crean empleo, ¿no? Y al final, a ver, ya nos metemos en otras cosas, pero que, o sea, creo que al final, o sea, hacer un estado más grande, pues creo que no es tan sostenible, ¿no? O sea, obviamente tiene que haber un funcionariado, tiene que haber, digamos, o sea, por supuesto, pero intentar equilibrar un poco todo esto, intentar fomentar más eso, porque, o sea, ya no es por un tema económico, sino porque creo que se da mucho más valor, ¿no? Y esto, o sea, eso es sí, un pensamiento a nivel personal que tengo, pero el ser humano, porque yo creo que es así, o sea, funcionamos por incentivos y por penalizaciones. Entonces, si yo no tengo incentivos para mejorar o para hacer cosas, pues no voy a hacer nada. Entonces, yo, es mi opinión, creo que no tiene un mismo valor una persona que dé mucho más valor, digamos, a lo que sea, pero puede ser a nivel, puede ser un funcionario, puede ser un empresario, etcétera. Creo que no tiene que cobrar lo mismo o tal porque no da el mismo valor que otra persona que no, pues que no se le ocurre. Claro, sí, Entonces, llámalo meritocracia, no sé si decirlo así, pero, o sea, pero bueno, pero sí que es verdad que yo tengo ese pensamiento y creo que un país, un estado, un tal, creo que si remamos todos en la misma dirección, pues creo que va mejor. Vale, pues ya que nos has contado todo el ecosistema que tienes detrás, vamos un poquito al principio de la historia y me gustaría que nos contaras dónde empieza todo. ¿Cómo empiezas tú con esas consultas de ir de box en box con el tema Nutri? ¿Cómo escala la Nutri? Un poco tu historia. ¿Cómo llegas hasta montar estos dos boxes? Vale, pues a ver, ¿cuándo nací? No, hombre. Pues por allá por el... No, a ver, bueno, lo hemos comentado antes, fuera de cámaras, yo empecé tarde, digamos, yo antes he hecho otras formaciones, me he dedicado a otras cosas y demás, yo empecé tarde, digamos, en el mundo de la salud, ¿vale? Yo hice la carrera de Nutri con casi 24 años, entonces mientras hice la carrera, yo he trabajado siempre, he trabajado y he estudiado a la vez, ¿vale? Entonces, ahí yo principalmente daba clases de CrossFit en otro box, ¿vale? O en otros boxes. Entonces, a la par que iba dando esas clases, yo me iba formando en esto. Y ya en 2016-17, más o menos, empecé a pasar consulta como Nutri. Entonces, al principio, pues eso, hacía dietas por 20 euros o lo que sea. Tenía poca gente, a 4 gatos, pero poco a poco, pues por lo típico, el boca a boca, etcétera, la gente estaba contenta y demás, pues fui creciendo. Entonces, fui combinando dar clase de CrossFit con ser Nutri. ¿Vale? Combinaba esas dos. Luego me empecé a escalar y a irme mejor el tema de la Nutri. Entonces, aunque habían impuestos y demás, me compensaba más, o sea, ganaba, digamos, más la hora como Nutri dando ese servicio que dando clases contratado. Entonces, fui dejando de lado la parte más de entrenador y me quedé solo con eso. Tuve un amigo, ¿vale? Que de hecho yo me metí en Nutri gracias a él, ¿vale? Que, digamos, fue como mi socio en su momento. Entonces yo empecé a pasar consulta en una clínica, Hospitales HM, en La Moraleja. Sí. Entonces gracias a él, que se lo agradezco un montón, no es que me formara, pero bueno, me dio la oportunidad, digamos, de trabajar con él, etcétera, ¿vale? Entonces ahí empecé, pues, a pasar consulta y luego empecé a pasar consulta en el box en el que yo entrenaba y que fui entrenador también. ¿Vale? Entonces a partir de ahí empecé como a tener algo más de gente, me fue yendo más o menos bien, ¿vale? Luego tuve, no sé si una crisis o lo que sea, no una crisis, pero bueno, quería irme fuera de España. Entonces intenté montarlo todo. Bueno, de hecho llegué
a montarlo todo para irme, suena un poco así como muy sexy y tal, pero que fue así, me iba a ir para Bali a montar un box allí. Ok. De hecho, lo tenía todo, tenía el socio, porque ahí te obligan a tener un socio, puede tener, creo que el mínimo creo que es un 1%, digamos, de la empresa, pero te obligan a que sea un socio local. O sea, tú como extranjero no puedes montar un negocio sin eso, ¿vale? Entonces, hice contactos allí, porque a Bali he ido ya como 4 veces o así. Entonces, fui para allá, vi algún terreno, etcétera, tenía todo, tenía el terreno, tenía el socio, todo montado. Pero vino pandemia. Hostia. Entonces, en 2019, y yo me iba a ir en octubre de 2020. Entonces, ahí pues, tuve que dejar eso en stand-by, Ok. porque ahora, a toro pasado, pues si sabes que luego ibas, o sea, que se van a abrir, digamos, las puertas de, pues, digamos, de todo, pero en ese momento pues no lo sabías. Entonces ahí me enfoqué mucho más en la parte de la Nutri. La pandemia me vino bien, entre comillas, porque me lo tomé en serio. Aprendí un poco de marketing, de SEO, me hice yo mi propia página web, empecé a pasar consultas online, pues bastantes, y ahí fui creciendo en ese impasse de tiempo. Entonces llegué a un punto en el que tenía un volumen muy alto, entonces pensé en incorporar equipo de Nutris. Entonces Ok. llegué a incorporar en el tiempo, fuimos 4, ¿vale? Entonces, pues, yo seguía pasando consulta, pero yo le iba pasando también consultas a ellos. Y ya después de la pandemia, la clínica de La Moraleja ya dejé esa parte, digamos que me centré yo más en mí, y empecé a llegar a colaboraciones con muchos boxes de CrossFit principalmente, que es mi nicho, y con alguna clínica también. Entonces fui creciendo un poco el número de centros y ahora mismo creo que son 15 o 16 centros en los que estamos, que colaboramos, entonces vamos a pasar consulta allí de forma presencial, y se factura en función de eso. Ujú. Vale, y claro, nos hemos quedado en el tema de la Nutri. ¿Y cuándo es cuando das el salto? O sea, ¿en qué momento eres Nutri, colaboras con tal? ¿Cuándo das el salto a montar esto? Es Bueno, verdad, en principio que el no te he primer contado. box. Claro, a ver, yo me quedé con la espinita de no montar el box ahí en Bali, ¿vale? Entonces, ya luego, bueno, por temas personales, pues ya tuve pareja, ya dije, mira, pues aquí estoy a gusto, estoy contento, me está yendo bien, entonces por ahora me quedo aquí. Y un antiguo cliente mío de Nutri, que también di clase durante muchos años, que es mi socio actual, pues en 2019 tuvo un primer intento, digamos, que me propuso montar un box. Y yo le dije que no, porque en principio me va a ir para Bali. Ok. Entonces, ya luego después le dije, mira, yo lo siento, pero ahora pues no se puede. Pasó la pandemia, etcétera, y ya pues 3 años después, 2, 3 años después, en 2022, me volvió a contactar, que siempre me he llevado muy bien con él, no es mi amigo de toda la vida, digamos, pero nos hemos llevado bien. Y me dijo, oye, Fabio, que he visto que no te has ido al final, te has quedado por aquí, etcétera, yo te lo propongo otra vez, ya he hecho un plan de empresa, como un estudio, etcétera, lo he actualizado a pospandemia y te lo propongo otra vez por si quieres. Y yo le dije, pues mira, ahora sí que me cuadra, porque ya me he estabilizado, he formado pues a los Nutris y tenía esa espinita, como decía antes, y nada, y pues quedé con él, me contó todo y dije, oye, pues para adelante. Entonces eso fue en septiembre de 2022, el primer box, y pues hasta ahora. Qué guay, qué interesante. Me parece como muy curioso y antes te lo he dicho, te lo vuelvo a repetir. Muy admirable, en este caso por mi parte, de empezar de cero y acabar con un ecosistema que al final, personalmente, también me es muy gratificante en el que esté enfocado siempre a nivel salud. Que por un lado estás ayudando a la gente a tener mejor salud mediante el entrenamiento y por otro lado con la Nutri, que también es súper importante. Uh-huh. Y nada, llegados a este punto, cuéntanos un poco, que a mí me causa mucha curiosidad, ¿por qué con el tema de la Nutri tienes diferentes colaboradores o diferentes boxes donde pasar consulta y no tienes una consulta propia, por así decirlo? Vale, sí, es una buena pregunta. A ver, yo en su momento, hace unos años, cuando
de hecho creo que fue justo ya en 2022 o algo así, pensé en montar una clínica, ¿vale? Un sitio físico. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, con perspectiva, al final, por un lado, estás obligando a la gente que tenga que desplazarse, digamos, a ese sitio en el que tú estés, que es una ubicación sola, y por otro lado tienes unos gastos, digamos, todos los meses que sí o sí tienes que pagar y que tienes que cubrir, ¿vale? Entonces, yo dije, mira, ¿por qué monté el sistema de colaboramos con varios centros? Pues porque yo el acuerdo que llego es que yo no pago por un espacio, un alquiler, digamos como tal, sino de lo que se factura se divide en unos porcentajes, Okay. ¿vale? Entonces yo no tengo que estar dependiendo de un alquiler, digamos, todos los meses, ya sea en un sitio físico o de varios centros. Entonces yo lo que hago es que me aprovecho, digamos, de la ubicación de todos esos centros, entonces seguro, porque estamos por todo Madrid, entonces seguro que a alguien, si no le va bien un sitio, le viene bien otro porque vive en tal punto, ¿no? Entonces me aprovecho un poco de eso sin tener que pagar un alquiler y también aprovecho, como en nuestro nicho es más CrossFit, pues digamos que... Perdón, ¿eh? Le he dicho a mi Sí. socio o sea, que lo quitara, no sé si va tal, pero bueno. Entonces, aprovecho, digamos, esa ubicación y luego también de los propios clientes de ese box. Entonces, Okay. a mí me van conociendo, entonces, digamos, esos mismos clientes, pues les puedo pasar consulta y luego también yo puedo llevar gente de fuera. Ok. Y referente a lo del tema de las ubicaciones, me interesa el tema también, el enfoque que le das a nivel empresarial, por así decirlo. Que siempre es como, por lo que me dices, es un win-to-win con el dueño del gimnasio, de que si tú no facturas, a él tampoco le supone ningún gasto, ¿no? O sea, creo que es una forma inteligente de entrarle a la gente para colaborar con ellos, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Sí, a ver, como decía antes, yo creo que funcionamos por incentivos, ¿vale? Entonces, claro, si yo quiero ganar más, o sea, si yo sí quiero ganar más, pues tendré que meter más gente, ¿no? Entonces yo tengo un incentivo de, oye, pues, o sea, por un lado necesito sobrevivir y tener como un sueldo, entonces el incentivo es, me tengo que currar para que entre gente y entonces que la gente esté contenta y demás, entonces creo que el estándar sube mucho y en cuanto al volumen, dentro de lo que uno pueda, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que es un win-win. A ver, yo con los... a ver, esto yo siempre llego con unos acuerdos, creo que son unos acuerdos buenos dentro de lo que se suele hacer, digamos, de los porcentajes dentro de este mundo. Entonces, yo mínimo de un 70% no llego a ningún acuerdo porque volvemos a como lo de antes pues, con Hacienda o con estas cosas. Es decir, que el box o el centro se lleve la mitad o más de tu trabajo no me parece justo, por mucho que te dé un espacio, te dé a los potenciales clientes, ¿no? O sea, el trabajo al final lo hago yo. Entonces, esos porcentajes pueden variar, pero el mínimo es ese. Entonces, no sé cuál era la pregunta, pero perdón. No, te decía que me parece un enfoque bastante inteligente por tu parte de plantear ese Ah, sí. win-win con el colaborador en este caso para entrar y poder negociar y poder aportar valor dentro de, en este caso, de su box o de su clínica y aportar tu granito de arena, pero que ellos también se beneficien al respecto, Sí, evidentemente. claro, obviamente tienen que beneficiarse de algún modo porque te están dando un espacio, tal y todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese porcentaje yo creo que es lo adecuado. Hay otros profesionales, lo que sea, pues que hacen un 50-50 o un 60-40 o incluso un 60-40 a favor del centro. No me parece justo. Pero bueno, que son los acuerdos que yo tengo y que por ese lado yo creo que todos salen ganando porque digamos que el dueño de ese centro no tiene que hacer nada, o sea, simplemente es darme un espacio, pero realmente nosotros, esto ya depende del acuerdo que tú hagas, ¿no? Pero nosotros gestionamos todo, gestionamos las citas, hacemos ese propio trabajo. Yo, como siempre digo, lo único que necesito es un espacio algo más íntimo o cerrado, por también el ruido con los boxes de cross y demás y tal. Una mesa, 2 sillas, un enchufe cerca por si acaso, por el portátil y ya está. O sea, el resto lo pongo yo. Yo Ok. pongo la báscula, pongo el conocimiento, yo hago los planes. Entonces, realmente creo que sí compensa. Como decía antes, ese centro no puede esperar ganar una barbaridad de dinero solo por ese servicio, pero bueno, es un extra que tienes ahí que sin hacer nada es como una inversión, digamos, sin Win hacer to win. nada
claro, pues tú la tienes. Ok, y referente a esto, ¿nos podrías contar, no sé si tienes alguna anécdota en este caso de alguien, no hace falta decir nombres ni mucho menos, pero como que no haya entendido este concepto, pues yo lo tengo como muy claro de que al final, si yo me quiero asociar contigo el día de mañana, tenemos que ganar los dos, o sea, de una manera o de otra, más porcentaje menos, pero tenemos que ganar los dos porque si no, no tiene sentido. Alguien que no entienda muy bien ese concepto, que no lo haya entendido y me lo invento, te haya dicho, bueno, pues yo me llevo un 80 y tú un 20 o algo así, alguna anécdota a la hora de la negociación. Sí, a ver, tanto tan heavy no, pero sí yo estuve en una clínica en Sanse. Claro, es distinto el box, o sea, es distinto, ¿eh? O sea, el pensamiento o un poco la forma de llegar a un acuerdo entre un box de CrossFit y las clínicas, ¿vale? Las clínicas estéticas, fisios, etcétera, suelen tener otro concepto, entonces te suelen pedir más porcentaje, ¿vale? Entonces yo tuve, a ver, no un problema, pero con el dueño de esa clínica, que también que me pedía, creo que al principio me pedía yo ganar un 40 y la clínica un 60. Y le dije que ni de coña. Entonces le dije, no, digo, pues es que no tenemos nada que negociar, o sea, Claro. no. Entonces al principio le conseguí convencer, o sea, es decir, mira, yo Sí, una negociación. pienso esto y tal. Entonces al principio lo invertí, o sea, de 60 yo, 40 tú, que aún así me parecía mucho, pero bueno, vale. Y luego con el tiempo, como obviamente él quería ver pues unos resultados, que lo entiendo, ¿vale? Pues cuando vio que iba bien, que la gente estaba contenta, que la cartera de clientes iba aumentando, le conseguí subir también un poco ese porcentaje y luego el precio, porque claro, nosotros trabajamos con un precio estándar, Ok. o sea, en todos los centros en los que estamos es nuestro precio, no se varía, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me parece justo, o sea, si yo te paso consulta a ti, ¿vale? Y me vas a un centro o a otro, porque tiene que haber una diferencia de precio cuando en principio el servicio es el mismo, Okay. ¿vale? De hecho, bueno, de forma paralela, un pequeño apunte, nosotros no hacemos descuentos, porque esto no son las rebajas, no es Black Friday, y por ser Black Friday no trabajamos mejor o peor. Entonces, a mí no es el mercadillo. Entonces, yo nunca lo he entendido, ¿vale? Entonces, yo nunca he hecho un descuento, ¿vale? Okay. Entonces, es como, no, mi trabajo vale esto, y si me quieres venir y tal. O sea, creo que solo he hecho un pack familiar, pero porque eran 4 personas, Okay. ¿vale? Entonces, oye, te ajusto un poco porque sois 4 y lo entiendo, ¿vale? Pero hay parejas que me vienen y más y no tal. Bueno, en fin, que retomo todo esto. Entonces, tenía un precio muy bajo, ¿no? Entonces creo que eran 40 o 50 euros o algo así, y yo le dije, mira, nuestro precio es este. Entonces, ¿Cuánto es tu ticket ahora mismo? el ticket, o sea, de Nutri, o sea, primera consulta, entre 80 y 100. Depende si quieres una consulta normal, por decirlo de alguna forma, con las mediciones sean básicas, con báscula de bioimpedancia y algunas mediciones básicas. Y luego son 100 si quieres un estudio más completo, se llama una antropometría, ¿vale? Que es un estudio que hacemos como con pliegues, esto de coger las chichillas y demás y tal, que es un estudio como mucho más preciso y entonces como nos lleva más tiempo, luego tenemos que analizar eso, damos un informe, etcétera, entonces eso tiene un ticket un pelín más alto. Y luego las revisiones son 55 ahora mismo. Okay. Entonces, a sí, mí, o sea, de pronto me parece que estás totalmente dentro del mercado. Sí, o sea, depende, o sea, a ver, todo depende. Hay gente que le parecerá caro y otros no sé si barato, pero, por ejemplo, hay gente que a lo mejor nos escribe, oye, a ver, si le han recomendado, que eso nosotros funcionamos mucho de forma orgánica, suelen saber el precio, la gente está contenta, entonces la venta está hecha, digamos, ¿vale? Entonces eso no suele ser un problema. Pero ahora que en este último año he metido algo, o sea, nunca he metido publicidad, pero he renovado la web, he hecho un cambio como de marca, etcétera. Entonces hay gente que nos escribe por la ficha de Google o por la web que entra por ahí, que a lo mejor que no viene recomendada, entonces no sabe los precios y en cuanto se lo explicamos, pues nos dice, pues es que, no sé, en la farmacia de debajo de mi casa me la hacen por 30. Digo, pues vete ahí, o sea, yo qué quieres que te diga, o sea, nosotros es verdad que estamos un poco más nichados en CrossFit, entonces el ticket medio de CrossFit suele ser un poco más alto, entonces a la gente no le suele costar pagar eso, pero si
no sé, la señora Charo viene a, no sé, viene Sí, sí, a sí. tal y espera que pagar 20, 30 euros, pues porque en la farmacia de su casa te lo hacen, pues no es mi cliente. O sea, es Sí, no decir, es tu target. no, exacto. Ok. Vale, y para cerrar un poco el bloque de tu historia, por así decirlo, a nivel de emprendedor empresario, ¿cuál dirías que ha sido en todos estos años tu momento más duro? Que hayas dicho por lo que sea, esto se me complica. Uf, a ver, duro, tampoco te diría... A ver, como yo tengo una mentalidad de si quiero ir ahí, tengo que hacer cosas. O sea, tengo que trabajarlo y tengo que hacerlo, ¿vale? Entonces, eso no... O sea, puedo tener más trabajo, más estrés o tal, o cierta incertidumbre, pero no es algo que me parezca duro. O sea, yo sé que lo puedo hacer y lo hago y punto, ya está. Entonces, quizás es más la parte un poco, no sé si emocional, pero, a ver, algo que no es que me haya parecido duro, ¿vale? Pero cuando monté el box, obviamente tú tienes una expectativa, ¿no? Entonces, obviamente es como tu bebé, quieres que todo el mundo haya buen rollo, que no sé, que lo hay, etcétera. Entonces, algo que no sé si supe gestionar bien o no, que no digo que lo haya gestionado mal, pero claro, al principio tú quieres como hacerte amigo, digamos, de tus clientes, ¿no? O sea, porque al principio sois pocos, es un box chiquitito, es más familiar, etcétera. Y entonces esa parte, digamos que a lo mejor yo tenía una expectativa o a lo mejor intentaba no ser falso, ¿vale? Pero sí como acercarme más, ¿no? Digamos, a esos clientes, pero luego me he ido pues, dando cuenta, sobre todo cuando vas creciendo un poquito más, que ellos sí, o sea, de hecho tengo amigos que son clientes, pero ellos no te ven como el entrenador, como decía al principio, no es ese vínculo, ¿no? Entonces te ven como el empresario o el dueño que les estás cobrando y tal, ¿no? Entonces me ha costado un poco o sea, no querer agradar a todo el mundo, pero como ser como a veces ser el malo, ¿no? O sea, como ser el malo porque la toma de decisiones al final la tengo que hacer yo o mi socio y al final yo soy un poco más el que está aquí, o sea, mi socio está, ¿vale? Pero que Sí. no, digamos que no está tan presente físicamente aquí y entonces yo soy como más la cara, ¿no? Entonces claro, cuando te proponen cosas, porque al final ya sabes que todo el mundo tiene una opinión o te exigen, ¿no? Sí. Entonces tú les explicas ¿no? y les dices, mira, esto no puede ser por esto, ¿no? Entonces yo siempre intento explicar las cosas y no decir no y ya está, sino intento explicar el porqué. Entonces ya te van viendo como el malo, como, ¿sabes? Entonces lo que me ha costado un poco es tener ese papel, Ok. ¿no? Como siempre he sido entrenador, que tú no tienes en principio la culpa, tú solo das clase y lo intentas hacer pues, lo mejor que puedas, o la parte de Nutri pues al final es 1 a 1, entonces intentas que siempre el cliente esté contento, que sí, tal, pero más como desde un punto de vista un poco más jerárquico, un poco más arriba, Sí, a nivel a empresarial yo nivel entiendo empresa. que hay que tomar ciertas decisiones, que por lo que tú dices, yo creo que cuando tú eres empleado o autoempleado, que sería una forma de llamar a la Nutri, que eres tú con el Sí, cliente, las decisiones de si el negocio lleva una buena dirección o no, no dependen de ti, entonces estás un claro. poco más despreocupado. Entonces, yo creo que lo que tú nos dices es estar en la cabeza de la pirámide, por así decirlo, y Mm. saber hacia dónde sí y hacia dónde no. Sí, y es eso, y al final ahí tienes que tomar pues, unas decisiones, o por ejemplo, me acuerdo que fue en 2024, si no, el 2025, no sé, creo que fue en el 24, subimos los precios, en el otro, cuando este box todavía no existía, en el otro llegamos rápido, digamos, a la saturación, y es verdad que estábamos, o sea, el precio estaba por debajo de mercado, lo que pasa que, claro, teníamos gente que como muy neófita, que como nunca había hecho CrossFit no tenía con qué comparar, ¿no? Entonces es como, que yo lo entiendo, pero que, no sé, tío, la gente estaba pagando en 2024, que no te digo que sea 2015 ni Sí, cosas eso hace así, un par de años, ¿no? hace un par de años estaba pagando, pues no me acuerdo bien, pero creo que eran 12 clases al mes por 45-50 euros. Pero eso, para el que no lo sepa, que no se esté viendo, es un ticket Es un relativamente ticket bajo para bastante ese servicio, bajo, claro. ¿vale? Y además siendo afiliado a CrossFit, etcétera y demás. Entonces eso tuvimos que reequilibrar un poco, ¿no? Entonces ahí hubo gente pues que no lo entendió, tal, que de hecho
pero tuvimos que tomar esa decisión para seguir mejorando. Ya no ganar dinero de que yo me lo llevo a ese bolsillo, sino para reinvertir, para luego crear esto, para, ¿sabes? Para subir sueldos, para... Entonces, la gente obviamente no entiende eso. Claro. Y entonces solo ven, que lo entiendo, ¿vale? Pero solo ven, me está subiendo el precio. Claro. Sí, yo creo que eso es un tema que a mí me llama mucho la atención, pero creo que también hay que hacer un trabajo educativo para la gente, en el sentido de que también tú tienes que poner en valor tu trabajo, porque tú ahora me estás diciendo toda la historia que nos estás contando, que tú has montado todo este ecosistema, que repito que para mí tiene mucho valor porque estás invirtiendo tu capital, tu tiempo, tu esfuerzo, y me dices que no has tenido sueldo hasta hace 2 días y es como, tío, eso la gente lo tiene que valorar también, ¿sabes? Ya, pero el problema, bueno, es que, a ver, que yo no voy, pero la gente, o sea, yo no voy diciendo, yo no voy contando mi vida, pero la gente, el tema es que no lo sabe, es decir, la gente no sabe, la gente cree que eso, que tú te llevas al bolsillo todo y que eso, o sea, solo ve que le estás como sacando ese... Sí, que les estás quitando su dinero. Que le estás quitando su dinero, vale, o sea, sí, obviamente es una transacción, Claro. tú vienes aquí a entrenar y esto tiene un valor, Sí. como cualquier otra cosa. Correcto. ¿No? Entonces, bueno, esa parte es la que quizá me ha costado un poco más el dar la cara, o sea, el tener un papel, ¿vale? De no siempre, digamos, agradar a la gente y tener que tomar ciertas decisiones y demás. Es quizá la parte que más me ha costado. Ok, y dentro de a nivel empresarial, emprendedor, dentro de todas las trabas, ahora me estás contando que eso es a nivel personal lo que más te ha costado, pero a nivel montar el negocio como tal, ¿cuál es la traba que te has encontrado durante todos estos tiempos? Me lo invento, de la Nutri, pagar el autónomo, aquí lo que me comentabas antes de las inspecciones continuas, ¿cuál es esa traba que te has encontrado a lo largo de todo este tiempo que hayas dicho, esto no puede ser? Un poco a colación de antes, o sea, los impuestos en general y un poco el que todo el mundo quiere que le pagues, ¿vale? Por un momento, perdona que te corte, me he imaginado que me ibas a decir que te había venido el típico de seguridad gitana para poner el cartel de... Ah, no. Nah. Digo, no puede ser, no puede ser. No, pero, o sea, que todo el mundo quiere su... Sí, su trozo del pastel, Su trozo ¿no? del pastel, ¿no? Entonces si no te informas bien, te van sonsacando, ¿no? Y hay cosas que sí, que legalmente tienes que hacer, pero hay otras que no. Y lo que pasa es que te intentan colar, ¿no? De todo esto. Entonces, es más eso, el cuando montas algo es, vale, pues quiero esto de ti, ¿no? Entonces es como, pues lo que decía antes, no te ayudo a nada, o sea, es cuando te va mal es culpa tuya y si te va bien, yo quiero mi parte. Entonces, eso es lo que veo que no está bien montado y donde tenemos todos, no yo, sino todos los emprendedores y empresarios tenemos pues muchas trabas ahí. Ok. Y luego, en concepto, porque ya nos has explicado antes el tema de por dónde entra, digamos, el flujo de capital, ¿no? En plan, entra por la cuota de socios que paga la gente al mes y sale por los diferentes gastos que hemos hablado, sueldos, impuestos, limpieza, consumo de energía, bla, 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 ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy es, ¿tú tienes calculado ahora mismo con estos 2 centros cuántos socios tienes que tener para decir, cubro gastos aquí? Sí, claro, sí, eso está más que estudiado. O sea, eso, de hecho, casi semanalmente con mi socio, como decía, hacemos como informes y tal y vamos viendo. Claro, cuando era solo el primer box, obviamente era un límite más bajo, pero depende del ticket medio también, porque si el ticket medio va subiendo o depende un poco de las tarifas que ellos cojan o tal, pues sube o baja. Vale, y luego dentro de esa clientela que estamos hablando que paga una cuota mensual, explícanos cómo considerarías que es ese, tanto qué tipo de target atraes tú a este local, como si son fieles o no, me refiero. Si dicen, pues lo que tú decías, era la operación bikini, que Sí, además más rotación, ¿no? Claro, ¿qué tipo de rotación tenéis? Si siguen con vosotros desde el principio, si no, cuéntanos un poco. Sí, o sea, a ver, suele ser gente, son, como mi socio dice, unos fieles parroquianos, ¿no? O sea, al final es gente, pero a ver, estamos en un barrio, entonces, o sea, lo bueno creo que tiene, a ver, voy a decir antes una cosa, ¿no? O sea,
concepto de un poco box de CrossFit o de más o menos un centro como este, yo lo veo, que esto creo que me lo he inventado yo, pero veo más como un CrossFit más poligonero, no en el mal sentido, sino más de polígono a las afueras, etcétera, y un CrossFit más urbano. Entonces nosotros tenemos un CrossFit urbano. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Quizá el CrossFit más de polígono suele ser más amplio, más grande, pues eso, con más, digamos, capacidad para meter gente o con no tantos problemas, digamos, a nivel de espacio y demás, ¿vale? También suele ir mejor a nivel de ruidos, de vibraciones, que muchos tienen problemas con eso, pues con casas o con otros negocios y demás. Pero claro, tiene otro contra que es, pues me tengo que desplazar, casi sí o sí tengo que tener coche, no sé, creo que es más peligroso porque cuando salimos a correr o estas cosas, pues hay más Más coches cositas o de más camiones, camiones, o no lo sé que qué y tal. Bueno, en fin, y la parte más urbana tiene sus limitaciones también, suelen ser sitios más pequeños, puedes tener problemas con vibraciones, ruidos y demás, pero tiene, digamos, otras ventajas, pues que bajo de mi casa o lo que sea, o lo tengo cerca, o nosotros tenemos un metro aquí al lado, tienes más conexiones, depende, ¿vale? Ok. Entonces, la pregunta era, perdona, estoy espeso. Nada, por un lado, el target de cliente que Ah, el tienes y target. si era muy rotacional, muy estacional Con la o... rotación, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado, como es más urbano, es más de barrio y por tanto la gente es como más fiel en ese sentido. Y también por la personalización, creo que nosotros lo hacemos muy bien en cuanto al servicio, o sea, es muy personalizado, hay muy buen trato y demás. Y además de eso, normalmente ya el nicho de CrossFit no suele ser como un box más al uso, como pueda ser un Basic Fit, un Dream Fit, un no sé qué y tal, que suele haber como mucha más rotación porque la gente no se sabe tu nombre, tú vas, entras, no hablas con nadie, haces tu entreno y te piras, ¿no? Entonces aquí todo el mundo se sabe, nosotros sabemos el nombre o sea, incluso la vida de esa persona, nosotros lo trabajamos mucho, nosotros también con la aplicación y con todo ponemos las lesiones que tienen, o sea, hay como ponemos comentarios para que el entrenador que dé sepa qué lesión tiene, qué problema ha tenido, etcétera. Entonces creo que en ese sentido pues es muy personalizado. La gente suele estar muy contenta y no solemos tener apenas bajas. De hecho, hay una métrica que usamos mucho que se llama el churn rate, que es como o sea, es un ratio de un porcentaje como de bajas que tienes, ¿no? Ok. Entonces, nosotros estamos entre un 2 y un 4%, que es muy bajo, Sí. ¿vale? Entonces, tú te vas... O sea, en el resto de boxes, la verdad que no lo sé, pero en estilo estos que he dicho antes, Sí. gimnasio más normal suelen ser un 20, un 30%, algo así. Entonces, la captación es buena. O sea, la captación y la Y la fidelización. sí. Claro que Sí. es tan importante una como otra, pues si captas mucho y luego no fidelizas. Eso es. Vale, y llegados a este punto, con toda la información que tenemos ya, tú personalmente o junto con tu socio, ¿qué crees que es ese valor que aportas diferencial a otros sitios para que os elijan a vosotros y no a la competencia? Lo que ya he comentado un poco antes, yo creo que la parte de... O sea, la parte ya de tener el curso de iniciación creo que es algo diferencial de otros boxes que no suelen tener, ¿no? Entonces la gente nos elige mucho por eso, pero insisto que nuestro nicho es... O sea, yo quiero ayudar a la gente a que tenga más salud, ¿sí? Entonces suelen ser personas que no han hecho mucho deporte o nunca han hecho este tipo de deporte y les iniciamos y les enseñamos un poco a esto y luego a que tengan, obviamente, que vayan consiguiendo esos objetivos, ¿no? La personalización que he dicho antes, o sea, el propio servicio, los entrenadores están muy atentos, suele ser común en boxes de CrossFit que son muchas personas y ya no son muchas personas, puede ser pocas, pero que el entrenador lea lo que hay en la pizarra y me piro Claro. y me voy a un café o no estoy atento, entonces eso es común. Entonces, si otras personas han estado en otros centros y pueden comparar, si es su primera vía de entrada, a lo mejor no lo valoran tanto, pero si vienen de otros boxes suelen valorar esto bastante para bien. Las clases son un poquito más reducidas que otro tipo pues de boxes de este estilo. Y insisto, o sea, yo a los entrenadores y en general al staff
se lo repito siempre, con nosotros nos tenemos que diferenciar por el servicio ofrecido. Ok. Por no, o sea, tienes que tener un mínimo, pero no nos podemos diferenciar ni por material, ni por espacio, ni porque sea, bueno, puede ser más bonito o menos bonito, ¿no? Que tú vas reinvirtiendo en estas cosas. Pero principalmente lo que creo que la gente busca es, obviamente, un mínimo de espacio, un mínimo de un material para poder usar, pero es más ese tú a tú, que estén a gusto, que se sientan comprendidos, atendidos, etc. O sea que vuestro ADN, por lo que me cuentas, hablando de Ferox, sería ese vínculo con el cliente para que se sienta tener un vínculo más personal y no tan vienes, haces tu trabajo y hasta luego, ¿no? Sí, y luego, a ver, luego hay clientes obviamente que no quieren eso tampoco, ¿eh? Vienen aquí y tal y no sabemos mucho de ellos porque ellos tampoco, o sea, nosotros no obligamos a la gente, no es, hola, me llamo Adri Siéntate ahí, y... vamos a echar un café. Claro, ¿sabes? Y tal. Pero sí que es verdad que depende un poco de la personalidad, digamos, pero en general hacemos luego eventos, la gente en general se conoce todo el mundo. Sí, crear un poco de comunidad también, Crear, ¿no? sí, eso es importante. En cualquier box de CrossFit creo que ya hay una comunidad, pero nosotros intentamos potenciarla mucho, creando eventos, intentamos pues que todos se conozcan. Mira, a ver, es una tontería, pero nuestras cenas de Navidad son una locura. O sea, este último año fuimos casi 130 personas Sí. Está guay. en una cena de Navidad. O sea, es raro que un box, ¿sabes? Entonces, eso ya te indica de que la gente está a gusto, hay un muy buen ambiente y se va bien. Qué guay. Y en el tema un poco más de la nutrición, ¿qué es eso que crees que te hace diferenciarte para dar ese plus de valor o que la gente te elija o siga contigo? Pues igual, o sea, mi filosofía, como creo que estás viendo, o sea, es muy calidad. O sea, intentar ofrecer la máxima calidad posible, una atención y una personalización, digamos, de todo o de lo máximo posible. Entonces, la gente suele estar bastante contenta porque algo que es una tontería, pero que a lo mejor no creo que mucha gente tenga esa capacidad, es escuchar también, ¿no? Entonces, al final, a ver, ni de lejos ni digo que sea psicólogo, ¿vale? Porque no lo soy, por supuesto, pero al final hacemos un poco como de psicólogos en el sentido de que la gente te cuenta un poco pues, sus problemas o de dónde puede venir eso. Obviamente nosotros abordamos la parte de Nutri, ¿no? Pero simplemente la capacidad de escuchar o de más hacia la Nutri, ¿no? O sea, si tú vienes y me dices que no te gustan ciertos alimentos o que te gusta acabar con un yogur que me lo invento o sea, como póster en la cena, o que los domingos comes cocido, ¿vale? Si tú eso lo ves reflejado en el plan, y mi trabajo está en intentar, no hacer magia, pero intentar encajar todo eso, te sientes atendido, te sientes escuchado y no es un copia y pega de decir, mira, yo le comenté todo esto y no lo veo reflejado aquí, Okay. ¿no? Entonces, es más coherencia y congruencia, es decir, oye, lo que la persona espera lo ve luego reflejado y luego ese seguimiento, ese feedback, etcétera, que siempre pues estamos ahí de, oye, para cualquier duda que esa persona tenga, aunque todo está bastante bien explicado, y además damos muchos recursos, ¿vale? Lista la compra, todas recetas, etcétera, pero que aparte de todo eso es más ese acompañamiento, digamos. Sí, eso no lo había comentado, pero yo conozco gente que ha trabajado, en este caso específicamente contigo y con tu equipo a nivel nutricional. Y a mí personalmente me parece curioso que también para poner en valor ese trabajo para el que nos esté escuchando, que, bueno, corrígeme en lo que me equivoque, Sí. pero, o sea, no es, o sea, pues yo he tenido experiencias de, oye, vengo aquí a tema Nutri, ¿no? Y te hacen tu desayuno, tantos gramos de almendras, tantos gramos de no sé qué tal, y tú le das un enfoque mucho más, no sé, no sabría cómo llamarlo, pero más general de hacer lista de la compra, dar las propias recetas de la comida, o sea, que haces que no tienen excusas, de un 0 a 100, ¿no? Todo, o sea, muy fácil, sencillo, masticado, con esquinas redondeadas, o sea, es decir, todo, o sea, les encauzo, digamos, para que hayan pocas trabas, ¿vale? O apenas, es decir, obviamente hay que hacer un mínimo, o sea, yo no puedo hacer las cosas por ti, Sí. no puedo cocinar por ti, comer por ti, ni entrenar por ti, ¿no? Pero sí dártelo todo muy masticadito, ¿vale? Para que sea sencillo, entonces damos recetas para una semana entera, damos recetas con el paso a paso, hasta el punto de, no sé, ¿cómo se hacen unas tostadas? Pues cojo el pan, lo meto a la tostadora, o sea, así de fácil, ¿vale? Ok. Entonces,
yo trabajo de esta forma, ¿vale? Porque yo sé que hay otros nutris que trabajan distinto, que a lo mejor te dan una hoja o dos y te dicen opción A, opción B, ¿no? Y te dicen, no sé, pues verdura, tantos gramos de carne y tantos gramos de hidrato. Ya, pero no te estoy dando, o sea, te estoy dando algo más general, pero no te estoy dando una receta, cómo combinarlo, etcétera. Entonces yo, como siempre digo, yo os lo doy todo, ¿no? En el sentido de te doy el pescado, pero te enseño a pescar. Es como tienes un menú cerrado con recetas propuestas, cosas que suelen gustar bastante y con un mensaje, o sea, es decir, siempre le digo a la gente que mi objetivo es que tengan la percepción de no estar a dieta, ¿no? Con esa connotación que tiene de pasar hambre, que sea restrictiva, prohibitiva, o chupo una lechuga y merluza hervida. No va de eso, ¿vale? Entonces, claro, mis dietas, por decirlo así, son que si un día fajitas, otro día una hamburguesa con el pan y con todo, otro día una pizza, otro día ñoquis, otro día pasta, otro día un poke, otro día legumbre, o sea, es así. Entonces, como perciben que no están a dieta, esa es la clave, obviamente tiene que ser coherente y hay que ajustar las cosas, pero entonces lo que yo busco o mi objetivo con esas personas es no darte una dieta y ya está, sino que consigas mantenerlo en el tiempo y que ellos se sepan autogestionar. Sí, mejorar esa adherencia, por así decirlo, ¿no? Claro. Que O sea, si que aprendan realmente a comer. O sea, yo no espero que sean nutris como yo, obviamente hay que hacer una carrera y más cosas, ¿no? Pero sí aplicar un Pareto, o sea, qué 20% necesito saber de esto para poder aplicar un 80% de resultados en el tiempo. Entonces, yo les doy todos esos recursos, de lista a la compra, etcétera, y luego ellos también les doy intercambios, porque aparte de que logísticamente obviamente es más fácil, pero también les estoy haciendo que entrenen esa parte, eso se entrena también, ¿no? Entonces es como, vale, tengo esto, pero ¿por qué lo puedo cambiar? Entonces van entrenando esa parte para que ellos luego elaboren sus propios platos. Bueno, me parece estupendo. Y ya que tenemos una visión más holística de pues, todo el ecosistema que tienes a tu alrededor, me gustaría que nos comentaras, como decíamos antes, esa hoja de ruta hacia dónde va. Me gustaría saber dónde se ve Fabio dentro de un horizonte temporal dentro de 5 o 10 años, ¿sabes? De cuál dentro de un año siempre es algo como más objetivo que sabes lo que va a venir, pero ¿cuál es esa visión que te gustaría llegar a en un futuro o qué tienes en la cabeza? ¿Cuál es tu hoja de ruta? Vale, pues a ver, yo ahora, a ver, más a corto plazo, la parte de Nutri la voy a cambiar un poco, ¿vale? Porque ya, de hecho, bueno, me he inscrito a una formación para que me echen un cable. Entonces, ya he estado pues casi 10 años pasando consulta, que sin problema, o sea, cogiendo experiencia y demás. Entonces, o sea, voy a seguir pasando consulta, etcétera, pero o sea, ahora mismo tengo un volumen muy alto, ¿vale? O sea, tanto, o sea, yo mismo pasando consulta como luego los nutris también. Entonces, particularmente yo, ¿vale? Lo que voy a hacer es, prefiero llevar a menos gente, ¿vale? Y darles más calidad, más atención, que creo que ya la tienen, ¿eh? Pero como mucho más. Que Sí, sea, siempre se puede mejorar. claro. Entonces, porque, a ver, más o menos ahora, pues no sé, al mes a lo mejor lleva de media 150, casi 200 personas al mes. Entonces es un volumen muy alto que, no me, que creo que, insisto, o sea, la calidad creo que es buena, pero no me permite hacer un seguimiento tan real o tan continuo, digamos, pues, con esas personas. Entonces, seguramente ahora haga un cambio. Entonces ahora llevaré a menos gente, subiré el ticket seguramente y lo venderé como por packs, ¿vale? Entonces, más que yo ahora, pues lo que estoy haciendo es, no hay ningún compromiso en el sentido de que, vale, pues tenemos una primera consulta, la consulta son 80 o 100, pero luego no hay o sea, hay compromiso, pero no hay una obligación de, oye Adri, pues tienes que venir este día, o sea, a las tantas semanas o al mes o X, ¿no? Entonces yo les dejo un poco más flexibles de yo te recomiendo esto, pero no es obligatorio, digamos, qué tal. Entonces, eso seguramente ya lo cambié para yo primero comprometerme yo y luego que la persona que esté conmigo realmente se comprometa de verdad. Okay. ¿Vale? Porque creo que ahí va a haber muchos mejores resultados. Ya los hay, pero creo que va a ser mejor. Entonces, hacer como packs de trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, algo así, de oye, yo estoy full contigo, pero esto tiene un precio. Okay. ¿Vale? Entonces, eso seguramente cambie en este año. Y luego la parte de los boxes, pues a ver, ahora mismo aquí la verdad que está yendo muy bien. De hecho ya empezamos a tener
buenos problemas, pero son problemas, ¿vale? Ya de capacidad también con este centro nuevo. Entonces tenemos que tomar ciertas decisiones también de a ver cómo intentar pues avanzar. A ver, obviamente, como he dicho antes, la parte, digamos, presencial o de los boxes llega a un tope, ¿vale? Y tú, pues, bueno, subir el precio o no, que ya veremos, no hemos subido el precio desde 2024, por ahora no pensamos subirlo, pero bueno, a un claim que tenemos ahora, que creo que es algo bueno y que no creo que no tiene ningún otro box, o por lo menos yo no conozco ninguno, es que el mismo cliente paga una tarifa y puede usar los 2 boxes con todas las clases incluidas, ¿vale? Entonces eso creo que es algo bueno y va a seguir así, pero tendremos que tomar una decisión de, oye, pues a lo mejor puedo usar los 2, pues a lo mejor hay que pagar un pelín más o no, un plus o lo que sea, tenemos que verlo, ¿vale? Pero la capacidad será la que sea. No sé si montaremos otro box o no, puede ser, no sé si en el barrio o como ya consolidarnos aquí 100% o fuera de aquí, ¿no? Pero podría ser montar otro. Y más a largo plazo, pues te diría que igual, porque me gusta mucho mi trabajo, creo que he venido al mundo para esto. Y quizá o sea, a nivel ya no tanto profesional, sino más personal, estar más tranquilo. O sea, más tranquilo en no ejecutar tanto. O sea, ahora mismo estoy en un momento más de hacer, también de gestionar cosas, porque tengo que gestionar muchas cosas. Pero claro, me lleva mucho estrés y mucho tiempo o sea, estar en el hacer y en el gestionar. Entonces, transicionar más hacia gestionar y en hacer menos, digamos, ¿no? Ok, sí. Que ganar en calidad de vida también, entiendo. Sí. Pues me parece genial. Y ya para ir cerrando, nos has hablado de lo bueno que tiene montar un negocio, de las cosas malas, trabas, sus luces y sus sombras, ¿no? Pero llegados a este punto me gustaría que, como sabes, el podcast se llama Clave Dólar, que nos dieras para cerrar cuál sería tu clave dólar a la hora de emprender, de montar un negocio. ¿Cuál sería para ti eso que alguien que esté empezando, que nos esté viendo, cuál sería ese consejo, esa clave dólar que le podrías dar a ese target, por así decirlo? Pues que es una pregunta un poco amplia, pero a ver, pues que hagan lo que tengan que hacer. O sea, sé que es muy simple y poco sexy, pero, o sea, a ver, te puedo decir, encuentra tu propósito, o sea, sí, pero si tu propósito lo tienes claro y sabes que has venido a hacer este mundo, pues hacer lo necesario para llegar a eso. O sea, y sobre todo, quizá a lo mejor por dar, no sé, algo un poco más bajado a tierra, saber que personal y profesionalmente vas a cambiar mucho. O sea, quitarte sesgos que puedas tener, creencias pues de ciertas cosas, ser humilde y decir, mira, esto no lo sé hacer, entonces tengo que aprender a ello, o delegar cosas porque si yo no lo sé hacer, pues me tengo que apoyar o pedir ayuda, digamos, pues de otras personas o de otros profesionales. Entonces, no sé, yo te diría que eso, si tú haces lo que está en tu mano, ¿no? Esto es un poco así estoico, pero me gusta mucho ese tipo de filosofía, ¿no? O sea, lo que está bajo tu control y todo lo que tú puedas hacer para que eso ocurra, pues hacerlo, y lo que no esté bajo tu control, no lo puedes controlar, pues bueno, ya está, dejarlo ahí en manos de eso. Genial, me encanta. Pues yo también soy seguidor de esa filosofía estoica que me parece como un básico, pero la gente no lo tiene tal. Si no depende de ti, no inviertas tu energía en eso, si no vas a cambiar No, nada. claro, sí, pero tampoco quedarte con lo otro, que hay mucha gente pues como no depende de mí, pues no hago nada. No, o sea, tendrás que currártelo, trabajarlo y tendrás que, pues eso, sobre todo en el emprendimiento, lo que yo he visto mucho es que hay muchas facetas tuyas que nunca has tocado y que tienes que reaprender o que tienes que aprender pues de nuevas, y entonces todo te va guiando aquí no soy bueno, tengo que mejorar esta parte o esta parte. Oye, no me interesa a lo mejor mucho invertir mucho tiempo aquí porque no quiero ser un experto aquí, porque no me interesa, tengo que dedicarle mucho tiempo a esto, tengo que saber un mínimo para que no me la cuelen o para saber un mínimo, pero me apoyo, digamos, de otra persona, pues delegarlo para estar tranquilo. El resumen sería ejecutar y delegar. Sí, sí, y delegar es complicado, ¿eh? A mí la verdad que me ha costado mucho, porque obviamente todos, yo creo, ¿no? Es que yo lo hago muy bien, yo soy el mejor haciéndolo, que puede ser verdad, pero hay otra persona que a lo mejor lo puede hacer igual o mejor que tú, seguramente. Lo que pasa es que tienes que formarla
y luego acompañarla, porque claro, delegar no es... Búscate la vida. Venga, haz esto. No, pues tendrás que, para que lo haga como tú quieres que lo haga, pues tendrás que formarla y ir acompañándola y ya cuando tal, pues que huele sola, ¿no? Pero sí, sí. Perfecto. Y ya para concluir, viendo cómo es el concepto del podcast y cómo funcionamos, me gustaría saber si tienes algún referente o algún negocio que te llame la atención, que creas que pueda encajar con el concepto de nuestra entrevista, por llamarlo de alguna manera. ¿A quién nos recomendarías y qué le preguntarías? Pues a ver, yo admiro mucho que por suerte son amigos míos. Admiro mucho te voy a dar dos nombres, ¿vale? Vale. Uno se llama Josué Darí, ¿vale? Es amigo mío, es entrenador, es muy bueno, de hecho es el entrenador actualmente de los hermanos Márquez, de las motos y demás. Entonces por esa vía, y luego él tiene también su marca. Me parece un absoluto crack, o sea, a nivel técnico, pero luego también se ha desarrollado mucho a nivel, pues lo que hablábamos antes, ¿no? A nivel empresarial, etcétera. Entonces, él sería uno, que de hecho suele ir en Sanfer, tiene un local que está alquilado y que suele dar entrenos allí también. O sea, que presencialmente digamos que sea viable. Y luego otro que es amigo también, que le admiro mucho también, se llama Albert, ¿vale? Que él es de Barcelona, montó un box hace unos cuantos años, hace como 6 años o 7 años allí también. Tuvo unos socios, lo que pasa que, bueno, por X motivos se fue. Entonces ha cambiado radicalmente su vida, entonces se fue para Menorca y allí ha montado una cafetería de café de especialidad. Qué guay. Le va muy bien, por suerte, y creo que tiene una mentalidad y es una persona que siempre está, o sea, le gusta mucho la filosofía como a mí, el estoicismo, la empresa, desarrollo personal, etcétera, y creo que es una persona que tiene mucho que aportar y si le entrevistas yo creo que estaría guay. Qué guay, pues lo apuntamos, contactaremos con ellos a ver si les apetece. Y ya terminamos aquí. Decirles que quien haya llegado hasta el final de la entrevista, si os ha gustado el concepto y queréis que traigamos a más gente con más negocios y poder no me sale la palabra, Escudriñar. escudriñar un poco en los entresijos de los negocios, que como estamos viendo, de dónde viene el dinero, dónde se va, que es lo más difícil, que lo más sencillo, que nos lo dejen en comentarios y si se quieren suscribir o darle like, siempre estaremos agradecidos. Y a ti personalmente agradecerte 1000 millones de gracias por darnos tu tiempo, tu espacio y que te hayas abierto con nosotros y nos hayas contado todo esto. Nada, a ti, tío. Muchas gracias. Gracias.